El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: ¿por qué comen y beben ustedes con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio tenemos que identificarnos con Leví. ¿Quién fue Leví? Estamos hablando de Mateo. Leví o Mateo. ¿Qué profesión tenía Leví o Mateo? Publicano. Era un pecador. Los publicanos en la época de Jesús tenían mala fama. Primero porque trabajaban para los romanos. Eran considerados traidores por sus paisanos los judíos. Y además la gran mayoría de los publicanos eran corruptos. Cobraban de más. Nosotros tenemos que identificarnos con Leví o Mateo porque también nosotros somos pecadores. Pero todo cambia cuando Jesús mira a Leví, todo cambia cuando Jesús nos mira, todo cambia cuando Jesús le dice a Leví o Mateo: sígueme. Hoy también Jesús te dice: sígueme. Todos los días Jesús nos mira con misericordia y nos dice: sígueme. Y nosotros debemos imitar a Leví. ¿Qué dice el Evangelio sobre Leví? Que Leví lo dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Queridos hermanos, ante el llamado amoroso de Jesús, hay que dejarlo todo. ¿Qué significa dejarlo todo? Significa colocar a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Cuando uno coloca a Jesús en el primer lugar de su vida, todo lo demás se pone en orden. Estamos llamados a seguir a Jesús con radicalidad, como lo hizo Leví. Ante Jesús, todo lo demás es secundario. Y este seguimiento a Jesús, que nunca se nos olvide, pasa necesariamente por el trato correcto con los demás. Y eso nos lleva a la primera lectura de hoy. Isaías 58. Si partes tu pan con el hambriento, si acoges al indigente, tu luz brillará en las tinieblas, dice la primera lectura. Aquel que le ha dicho sí a Cristo, aquel que ha colocado a Cristo en el primer lugar de su vida, siempre se preocupa de los demás. Queridos hermanos, seguir a Cristo pasa necesariamente por vivir la caridad con el prójimo. Hoy estamos recordando a dos santos. ¿Se acuerdan qué santos? Dos niños.
San Francisco y Santa Jacinta. Ellos fueron los confidentes de la Virgen María. Y ellos, a pesar de que eran niños, siguieron a Jesús con radicalidad. Y porque siguieron a Jesús con radicalidad, se preocupaban de los demás. Muchas veces ellos no tomaban su merienda para ayudar a los pobres. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio: yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. San Francisco Marto y Santa Jacinta recibieron el mensaje de la Virgen, un mensaje que es actual. Muchas almas se pierden porque no hay quien rece por ellas. El mensaje de Fátima es actual. El pecado hace daño. Quien sigue a Cristo con radicalidad se preocupa de sus hermanos. Y cuando hablo de preocuparse de sus hermanos, no solamente estoy hablando de dar pan, que hay que dar. Estoy hablando de preocuparnos por la salvación de los demás. No nos quedemos solamente, queridos hermanos, en lo social. Por supuesto que hay que ayudar al pobre, y más en este tiempo de pandemia. Pero no nos olvidemos que hay que preocuparnos de la salvación de los demás. San Francisco y Santa Jacinta, desde que escucharon el mensaje de la Virgen, todos los días rezaban por la conversión de los pecadores y ofrecían sacrificios concretos por la conversión de los pecadores. Eso significa seguir con radicalidad a Cristo. Preocuparnos de los demás, de las necesidades materiales, claro que sí, pero también de las espirituales. Vamos a pedir hoy a estos dos santos, a estos dos niños que están en el cielo, San Francisco y Santa Jacinta, los pastorcitos de Fátima, que intercedan por nosotros, para que como lo hizo Leví, lo dejemos todo, nos levantemos y sigamos a Cristo con radicalidad. Que así sea.